Este mensaje se titula Las águilas se juntan donde está la carne fresca. Fue predicado el día 17 de octubre del año 2021 por el hermano Fred Cormier. Vamos a ponernos de pie por un momento. Heavenly Father, we thank you, Lord, for thy presence here this morning, Lord. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia en este lugar esta mañana. And Lord, as we would look into your word, I just pray, Lord, use this vessel of clay as you would see fit. Y ahora que vamos a entrar en tu palabra, te pido que uses a esta vasija de barro, Señor, como a ti te parezca. We thank you, Lord, for the truth of the hour that you allowed our eyes to see. Te damos gracias por la verdad de esta hora, porque has permitido que nuestros ojos la puedan ver. I thank you, Lord. Y por eso estamos muy agradecidos, Señor. We give you the praise and the honor, glory, Te damos a ti la honra, la gloria, toda la alabanza, for it belongs to thee. In Christ Jesus' name I pray. porque solo te pertenecen a ti. Y oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You can be seated this morning. Amén. ¿Se pueden sentar esta mañana? If you have your Bibles, Si tienen sus Biblias, am I a little bit louder? Did I hear an echo? dice, quizás el volumen esté un poco alto el día de hoy, puedo escuchar un eco. Okay. Muy bien. In Matthew chapter 24, Allí en Mateo capítulo 24, verse 28. versículo 28. But where the carcass is, Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, there will the eagles be gathered together. allí se juntarán las águilas. It's been, that verse was sitting in ever since Jesus preached it way back in 33 AD. Este versículo ha estado allí desde el tiempo cuando Jesús lo mencionó, lo habló, en el año 33 después de Cristo, When he walked here on earth. cuando Él caminó aquí sobre la tierra. And it took a prophet to bring out what the carcass really was, Y se necesitó de un profeta que viniese a mostrarnos cuál era ese cuerpo muerto, and an apostle to really elaborate y de un apóstol para que diera aún más información on concerning the carcass, where the eagles are there. lo concerniente a ese cuerpo muerto. ¿Dónde es que están esas águilas reunidas? So there had to be a revelation what the carcass is, Entonces tuvo que venir una revelación de cuál era ese cuerpo muerto, and there had to be a revelation of where the eagles are gathered. y también tuvo que venir una revelación de cuál era ese lugar donde se juntaron esas águilas. I know the sister sang a song. We're listening to a different sound. Yo sé que la hermana entonó una alabanza, ella lo hizo con un tono diferente. The eagles are listening to the sound of the third watch Y las águilas el día de hoy están entonadas con ese sonido de la tercera vigilia, in this hour. en esta hora. No, the third watch is not everything and all in all concerning everything that's in God's word. No, la tercera vigilia no está enseñando cada una de las cosas que han sido traídas en la Biblia. It'll never replace or change the epistles Porque nunca va a reemplazar o va a cambiar esas epístolas that the Apostle Paul and the things Jesus said. que el apóstol Pablo dijo o las cosas que Jesús dijo. But we're living in a time frame Pero estamos viviendo en un tiempo that God's going to bring fresh carcass. donde Dios está trayendo un cuerpo muerto fresco. Now, as I keep listening, in the last while I've been listening to some of the things, what Brother Branham said in his day. Últimamente he estado escuchando varias cosas que el hermano Branham dijo durante su tiempo.
Now, if he was preaching here this morning, some of our ears and those on the internet would be burning. Ahora, si él estuviese predicando aquí el día de hoy, algunos de nuestros oídos, de los que estamos aquí presentes, e incluso de aquellos que escuchan a través del internet, sus oídos estarían ardiendo. Because he preached a pretty straight word. Porque él predicaba una palabra muy directa. Because if he was going to touch your and my lives and how we live in this hour, porque si él comenzase a hablar de su vida o de mi vida, de la manera en que vivimos hoy, some of us would maybe, well, Lord, maybe we could move up a notch more. Quizás algunos de nosotros agacharíamos la cabeza y diríamos, Señor, bueno, esto es, necesitamos estar en otro nivel. But that is good that the Spirit of God can speak to our hearts. Pero eso es algo bueno, que el Espíritu de Dios venga y hable a nuestro corazón. God doesn't want a preacher to whip you in shape. Dios no quiere que un predicador tenga que venir para que usted se alinee. He wants His Word and His Spirit Él quiere que su palabra y su espíritu to speak to us, so that does a better job than a vengan y nos hablen directamente a nuestro corazón. Eso tiene un efecto mucho mayor preacher maybe trying to think, que lo que algunas palabras de algún predicador causen en nosotros. well, you shouldn't gamble, you shouldn't go to these places, you shouldn't be drinking and all. Porque no necesitamos de un predicador para que venga y nos diga, oh, tú no debes de hacer apuestas, tú no debes de ir a tomar licor o debes de ir a hacer esto o aquello. All those kind of things that has taken place. Todas esas cosas que son pecados. Have I got batteries gone? Okay. Dice, oh, parece que la batería se terminó. Dice, parece que todo está bien. I'll change the battery just in case. Bueno, las voy a cambiar solo por si acaso. I thought it was coming through, but I could hear it. Dice, yo pensaba que me podían escuchar, yo lo podía escuchar. How's that? Is that better? Is it coming through now? ¿Me pueden escuchar? ¿Acaso se escucha mejor? Is it coming through? ¿Me pueden escuchar? ¿Escuchan el sonido? Yeah, it's got to be coming through because Sí, yo creo que sí lo pueden escuchar, I can hear it through the speakers. porque yo puedo escuchar el sonido a través de las bocinas. All right. Muy bien. Eagles Las águilas are a special bird. son una ave muy especial. An eagle flies high. Un águila vuela alto. He sees in the distance. Él puede ver allá a largas distancias. That really, an eagle is a prophetic bird. En sí, un águila es una ave profética. He's interested in prophetic things that are in the scripture. Ellas están interesadas en saber cosas proféticas que se encuentran en las escrituras. He knows how to fly. Ellos saben cómo volar. He knows what the gospel says, the epistle says. Las águilas saben lo que dicen las epístolas, lo que dicen los evangelios. But he's always looking and searching. Pero esa águila siempre está tratando de buscar y encontrar más cosas. And like I have that picture up there, and it shall come to pass. Y como yo tengo esta fotografía aquí, la que pusimos, Oh, forgot to turn the. se me olvidó excuse me, encender. this new, Se me olvidó encender algo aquí. Tenemos un nuevo sistema. there we go. Muy bien, aquí está. Too many adjustments, too many changes. Hemos hecho varios ajustes. Hay muchos cambios. It shall come to pass that in the and if he shall come in the
second watch, or come in a third watch, and finds them, so blessed are those servants. El hermano está leyendo de Lucas capítulo 12 versículo 38. Dice, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si os hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. The reverse of that, Ahora lo opuesto a esto if servants that are preaching today, es que si existen siervos el día de hoy que están predicando, it doesn't matter what denomination, internet, or no importa si ellos son parte de una denominación o están predicando a través del internet, even so-called the message of the hour, aún aquellos que se dicen ser parte del mensaje de la hora, if they're only looking at the gospel and things in the past and a few things that was brought in their hour, si solamente están mirando a los evangelios, algunas cosas que fueron dadas en el pasado y quizás un mensaje que les fue dado en su tiempo, and they're not looking for more word, y ellos no están tratando de mirar a ninguna otra palabra, more fresh word, no están buscando una palabra fresca, then I have to say, entonces yo tendría que decirles, then those servants are not going to be blessed. esos siervos no van a ser bienaventurados o bendecidos. The reason that they're blessed is because they're searching and hungry El motivo por el cual ellos son bendecidos es porque ellos están buscando, tienen un hambre. for things that are in God's word. Están tratando de encontrar cosas que se encuentran en la palabra de Dios. And also concerning those things that's in the word of God, Y ahora también todas esas cosas que son concernientes a la palabra de Dios. I believe it's in Acts Yo creo que esto se encuentra ahí en el libro de los Hechos, around 17 or so. Those of en el capítulo 17 más o menos. Thessalonica, Dice, ahí se encontraban aquellos de Tesalónica. they searched the scriptures daily. La Biblia dice que ellos buscaban, escudriñaban las escrituras diariamente. Not just to read something different, but they were No solamente para leer algo diferente, searching for whatever God would have. pero ellos estaban escudriñando, buscando, querían saber lo que Dios tenía para ellos. And so therefore, because they searched things in the scripture, Y porque ellos estaban buscando, tratando de encontrar cosas en las escrituras, then the gospel, they searched, I'll read it. It's in Acts dice, bueno, discúlpenme, lo voy a leer, se encuentra ahí en el libro de los Hechos. 17, verse 11. Es en el capítulo 17 de Hechos, versículo 11. And these were more noble. This is what Paul is speaking. Dice, y estos eran más nobles. ¿Ve? Esto era lo que Pablo estaba hablando. Through the Spirit of God, Él lo hizo a través del Espíritu de Dios. that those in Thessalonica, Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, in that they received the word with readiness pues recibieron la palabra con toda solicitud. and mind. That's different in the days of Brother Branham, En inglés dice, estaban preparados. Y el hermano dice, estaban preparados en sus mentes. in the days of Brother Jackson, Dice, ve, ellos necesitaban estar listos en sus mentes con cosas más que simplemente lo del hermano Branham o lo del hermano Jackson. and in this hour, in this third watch, Aún en esta hora, en esta tercera vigilia, hay que estar preparados. there's a lot of preachers and so-called Christians Hay muchos predicadores. Ellos se denominan a sí mismos un predicador. Y muchos a sí mismos también se llaman cristianos. They're not in all readiness of mind to El día de hoy, pero ellos están ahí, pero no están listos en sus mentes. see what God has. Ellos no están listos para recibir y ver lo que Dios tiene para ellos. They're ready for something that they figure should be, Ellos están listos para algo que ellos creen que debe de pasar. that they have in their own minds. Una idea que ellos se han puesto en sus propias mentes. But God's not going to honor that. He's Pero Dios no va a honrar eso. going to honor where the fresh word is at. Lo que Él va a honrar es donde se encuentra esa palabra fresca. And he says, and they searched the scriptures daily, whether these things were so or not. Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Now that's a reproach
on Ahora allí hay una amonestación this generation. para esta generación. God can have a servant to preach about the third watch, Dios puede tener un siervo que venga y predique de la tercera vigilia. and they won't even go to the scripture to search it out. Y ellos ni siquiera van a las escrituras para investigar. Sometimes they just set their face right against it right off the bat. Muchas veces ellos simplemente voltean su rostro en contra de eso. No different than the denominational church saying, Ellos no son diferentes que aquellas iglesias denominacionales donde dicen, well, we don't believe that stuff. bueno, nosotros no creemos en eso. How do you know that stuff is not what God is doing? ¿Cómo sabe usted que eso que usted no cree es lo que Dios está haciendo hoy? Because what it boils down to, Porque a lo que llegamos con todo esto, actually, it's going to be life or death. esto se trata de vida o muerte. To be in the bride of Christ when the rapture takes place, El ser parte de la novia de Cristo cuando ese rapto suceda. this bride is going to need to put on that full garment. Esta novia tiene que revestirse de todo ese lino fino. And that full garment, we can find it in Revelation chapter 19. Y esa vestimenta de lino fino la encontramos allí en Apocalipsis capítulo 19. I think I have it here. Creo que lo tengo aquí. I'll just get it anyway. Bueno, solo voy a ir a buscarlo. Revelation chapter 19, Apocalipsis 19, start around the 6th verse. en el versículo 6. Let us be glad and rejoice and give honor to him. For the marriage of the Lamb is come, and his El hermano comenzó a leer del versículo 7, dice, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. wife has made herself ready. She has made herself ready not just with the epistles Ella se ha preparado no solamente con las epístolas and the Gospels of Jesus Christ, y con los evangelios de Jesucristo, with the Brother Branham's message, o solamente con el mensaje del hermano Branham, Brother Jackson's message, o el mensaje del hermano Jackson, but there's a message in this third watch. sino que el día de hoy hay un mensaje en esta tercera vigilia. And if you're not walking in what God's bringing in this third watch, Y si usted no está caminando en lo que Dios ha dado en esta tercera vigilia, you will not be ready or be not part of this because you'll usted no va a estar preparado y no va a ser parte de esto, be missing something. porque a usted le va a faltar algo. And refusing God's fresh word, Ahora, el rechazar la palabra fresca de Dios, the danger is this danger. el peligro es este, Just like it was in the days of Brother Branham or Brother Jackson. así como lo mismo que sucedió en los días del hermano Branham o del hermano Jackson. When you turn your face against it Cuando usted voltea su rostro en contra de esta palabra and don't want to have nothing to do with it and don't y no quiere usted nada que ver con ella, want to even speak about it, usted ni siquiera quiere mencionar este mensaje. no, you won't speak against it, but No, ustedes no están hablando en contra de este mensaje, you won't come forward either. pero ustedes tampoco lo están a favor de él. The sin of unbelief hangs over your head. Entonces el pecado de incredulidad viene y se posa sobre su cabeza. And that's the worst sin than Y ese es el peor de los pecados, somebody committing adultery más aún que alguien cometiendo adulterio or whatever the sins of the flesh may take place. o cualquier otro pecado de la carne. There's forgiveness for the sins of the flesh, Hay perdón para los pecados de la carne, but there's no forgiveness for the sin of unbelief. pero no hay perdón para el pecado de incredulidad. Now, well, you make it so sharp that you have to receive it quickly. While in those in Thessalonica, Y quizás alguien diga, hermano, usted hace esto tan difícil, lo hace ver como que, oh, tenemos que aceptar esto inmediatamente. Bueno, mire a aquellas personas de Tesalónica. they were searching it diligently, Ellos estaban buscando diligentemente whether those things they were ready mind
ready of mind to looking for something that God would Ellos estaban preparados en sus mentes, listos para aceptar y recibir. Querían saber si Dios tenía algo listo para ellos. bring. Cualquier cosa que Dios trajese. I wish we had the same frame of mind in this religious world Yo desearía que el mundo religioso tuviese la misma mentalidad el día de hoy, as what they had in that hour. así como ellos lo tenían en aquel tiempo. But nevertheless, we're Pero aún así, living in this hour. ahora estamos nosotros viviendo en esta hora. And having a readiness of mind. That's why in Luke Y el tener nuestras mentes preparadas, chapter 12, he says, when he comes and delivers that meat, por eso allí en Lucas capítulo 12 dice, cuando Él venga y entregue esa carne, ese cuerpo muerto, he says that they should open immediately. dice la Biblia que deben de abrirle inmediatamente. Well, that goes hand in hand with those that we see the example of those of Thessalonica. Bueno, eso va de la mano con el ejemplo de aquellos que vimos allá en Tesalónica. They were there with readiness of mind, Ellos estaban ahí listos, preparados en sus mentes. not say, well, I'm going to look at it, maybe I'll put it off, I don't know Ellos no estaban allí diciendo, bueno, lo voy a hacer a un lado, quizás más adelante lo investigue. about this. Are you born again? ¿Acaso usted ha nacido de nuevo? Does not the Spirit of God confirms the Word of God? ¿Que acaso el Espíritu de Dios no viene y confirma la palabra de Dios? How can you say you're born again ¿Cómo usted puede decir que usted ha nacido de nuevo and you don't want to have nothing to do with God's doing in this hour? y usted no quiere nada que ver con lo que Dios está haciendo en esta hora? I would question whether you are born again. Yo me preguntaría si usted realmente ha nacido de nuevo. Now, I'm not going to take away your new birth. Yes, the Word can Ahora, yo no estoy haciendo a un lado el nuevo nacimiento. come. La palabra de Dios viene a su momento. There's a time and a season for a person to accept it. Hay un momento, una temporada específica donde una persona puede aceptar esa palabra. But the time to accept it is not when this third watch is over. Pero el tiempo para aceptar esto no va a ser cuando ya se haya acabado la tercera vigilia. When this third watch is over, Cuando esta tercera vigilia haya terminado the seventh seal is broke, y ese séptimo sello se ha roto, and you will be finding yourself to being judged by that angel of Revelation chapter 10. usted se va a encontrar siendo juzgado por ese ángel de Apocalipsis 10. How come weren't that like that servant that came and says Y va a suceder el ejemplo de ese siervo que vino y dijo that he hid his talent, he hid que él fue y escondió su talento. it away. He was not investing into looking and watching what God would bring. Él no estaba invirtiendo su tiempo investigando en lo que Dios estaba haciendo durante su tiempo. He was more interested in, we got the message. Él estaba más interesado en decir, oh, nosotros tenemos el mensaje, We got the contenders. nosotros tenemos los contendedores, We got Brother Branham. We tenemos al hermano Branham, got Brother Jackson. tenemos al hermano Jackson. They're behaving the same way Ellos están comportándose de la misma manera as the denominational church did in the days of Brother Branham. así como lo hizo la iglesia denominacional en los días del hermano Branham. But now I want get into a certain part that's not really the main message this morning. Ahora, esto no es en sí el mensaje principal, yo solamente quiero entrar a cierta parte. But what I wanted to get into A donde quiero llegar con esto, and it's found, esto se encuentra ahí we can start from Matthew chapter 16, 18. en Mateo 16, capítulo 16, versículo 18. Let me make it bigger there. Permítame agrandar esto un poco más. You have to excuse me because I didn't have time to really set this up a little bit better. Espero que me disculpen porque no tuve el tiempo suficiente para preparar todo esto.
That's readable, isn't it? Ahí lo pueden leer, ¿no? You know? And I like that what one brother preached one day. He's talked about Me gustó lo que un hermano predicó un día, where Jesus is speaking to him. He says, "But whom say ye that I am?" allí en el versículo 15, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Of course, Peter and the 12 apostles were there. Claro, Pedro y los 12 apóstoles estaban ahí. And Simon Peter answered and said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And Jesus said unto him, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. for watch, for flesh and blood Y ponga atención aquí, porque no te lo reveló carne ni sangre, has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven." sino mi Padre que está en los cielos. Did Simon Bar-Jonah went and read the Old Testament ¿Acaso Simón, hijo de Jonás, agarró ese pergamino del Antiguo Testamento y comenzó a leerlo? scrolls for it? Cuando Jesús le hizo esa pregunta, There was a spirit impression no, allí hubo una impresión del Espíritu Santo, that now God wanted to take that part of His Word donde Dios en ese momento quiso tomar parte de su palabra and He anoints it, y Él vino y la ungió and it became a living Word. y eso se convirtió en una palabra viva. That's what caused Peter to say, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Y eso fue lo que causó que Pedro hablase esas palabras y él dijera, tú eres el Hijo del Dios viviente. It was not just, well, it's a nice thing, you know, you Jesus, you're nice and everything else. Él no se paró ahí y dijo, bueno, Jesús, creemos que tú estás muy bien en lo que dices y todo está muy bien. No, because the Spirit done something No, él estuvo allí ardiendo en fuego porque el Espíritu de Dios causó que algo despertase en él. He was watching and he was listening, Él estaba vigilando, él estaba escuchando. and he was like those of Thessalonica when he heard it, when the God's Spirit speaks. Él fue como aquellos de Tesalónica cuando ellos escucharon eso y el Espíritu de Dios les habló. That's what's called a living word. Eso es lo que nosotros le llamamos una palabra viva. If Peter would have took, well, here's the scroll says this, Y si Pedro le hubiese dicho, bueno, Señor, aquí tengo el pergamino y esto es lo que dice, that's the letter of the word. esa es la letra de la palabra solamente. That's death. Y eso es muerte. Well, it's still God's word. Sí, eso aún así es la palabra de Dios. But there's a time in the season when God anoints His word for Pero hay un tiempo, una temporada cuando Dios viene y unge su palabra. His plan Y Él la lleva a cabo de acorde a su plan, as He goes down through time. conforme el tiempo avanza. Now, if the book of Revelation, if you want to, where He says Peter, He's going to build it upon this rock. It's the rock of Revelation. Ahora, aquí cuando dice, ellos dijeron, dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, hijo de Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Building it on. Versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa roca se refiere a la revelación que él había recibido. He says, I'm going to build it on holiness. Él no le dijo, voy a construir esta iglesia sobre santidad. Watch how you conduct your lives, and we should. Y pon atención cómo es que vives tu vida. Y sí, no hay nada de malo en eso, debemos de poner atención. Eso es algo bueno. And that's part of it. Eso es parte de nuestro vivir. But the first part is Pero la parte principal es receiving that fresh word, like recibir esa palabra fresca, Peter had it. así como Pedro la había recibido. Then when you go to the book of Revelation now, Ahora, si vamos al libro de Apocalipsis,
And I know we've been here before, but I want to get to another place there as we go along. Yo sé que ya hemos hablado de esto anteriormente, pero quiero llegar a cierto punto. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come. El hermano está leyendo de Apocalipsis 19:7. Dice, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. And made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean, white, and fine linen is the righteousness of the saints. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. It's not your holy living. Ve, no se trata de vivir una vida santa. Because we're going to look at what is righteousness. Y vamos a ver más adelante qué es la justicia. If we go to Matthew, Ahora sí, vamos ahora al libro de Mateo, chapter 6. capítulo 6. Verse 33. En el versículo 33. We're going to go down to the essence, the basic, Vamos a mirar la esencia, lo más básico, the important thing la cosa más importante that we need to get and to understand. que debemos de llegar a entender. It says in verse 33, but seek ye the kingdom of God Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios and his righteousness, y su justicia, and all these things shall be added unto you. y todas estas cosas os serán añadidas. In the Catholic Church, Allá en la Iglesia Católica, they don't even speak the word righteousness. ellos ni siquiera mencionan la palabra justicia. It's a foreign word to them. Para ellos esa es una palabra extranjera. What was when I was Catholic way back when I was a young man. Bueno, ellos no la mencionaban cuando yo era católico. Yo estoy hablando de hace mucho tiempo atrás. When I came to this message, well, okay, there's the word righteousness. Cuando yo vine a este mensaje, yo leí esa palabra, justicia. Dije, ok. And you can hear certain sermons that put righteousness in a certain place. Y ahora usted puede escuchar varios mensajes, sermones. Muchos de ellos ubican esa palabra justicia en cierto lugar. But sometimes we don't see the real essence of that word righteousness. Pero muchas veces no podemos entender la esencia que hay detrás de esa palabra justicia. Now, that righteousness is God's righteousness. Ahora, la justicia de la cual se nos habla aquí es la justicia de Dios. What is his righteousness? ¿Y cuál es la justicia de Dios? That's something we have to contemplate. Eso es algo que debemos de contemplar. His righteousness means, the definition is Ahora, la definición de cuál es la justicia de Dios es what God sees in right standing with him. lo que Dios ve como... sí, lo que Dios ve como justo de pie parado delante de Él. And God, what's his righteousness? Ahora, ¿y cuál es esa justicia de Dios? We have, in order to really understand the essence of it, Para que realmente podamos entender la esencia de eso, we have to dig into the scripture nosotros tenemos primero que ser capaces de indagar en las Escrituras to see what it says about righteousness. para poder entender cuál es el concepto o a qué se refiere Él cuando habla de esa palabra justicia. It talks about Noah believed God. Now you're Hay otra escritura que dice que Noé le creyó a Dios. in Hebrews.
Eso se encuentra ahí en Hebreos. or other places that refers to it. Hay otras partes de la escritura que también hablan acerca de eso. Noah believed God, and God counted him for righteousness. In Noé le creyó a Dios y Dios le contó eso a Noé como justicia. right standing with him. Él estaba parado, él estaba como hombre justo parándose delante de Dios por esa acción que él realizó. He didn't say, Noah, Él no fue y le dijo, Noé, because I told you to build an ark. porque yo te dije que construyeras un arca. Now I got all this list here how you should conduct and live yourself. Ahora yo tengo aquí una lista de cosas, cómo tú debes de llevar a cabo tu vida, cómo debes de comportarte. The moment God spoke to him, No, en el momento en que Dios le habló a él. and when we say God speaks, it was not, well, now, Lord, Y Noé no dijo, bueno, Dios está hablando. Él no se paró ahí y dijo, oh, bueno, Señor. I think, yeah, you mentioned that maybe Adam had spoke about something like that. Yo creo que tú habías mencionado que Adán había hecho algo así. Creo que tú lo habías dicho anteriormente. I have a, now they didn't have letters, but I'm living here. Y yo sé que en aquel tiempo ellos no tenían cartas. Yo solamente estoy parafraseando aquí. I just read it, yeah. It's not the letter of the thing. No, ve, y él no dijo, Señor, yo lo acabo de leer aquí. No, no se trata de las letras. There was no letter, there was no scroll. Porque en aquel tiempo no había una carta, no había ningún pergamino que Noé pudiese leer. God impression and spoke to him. Pero Dios, con su presencia, le habló a él. It became a living word. Y esas palabras que él le habló se convirtieron en palabras vivas. Now for you and I to have righteousness or just like Noah, Ahora, para que usted y yo recibamos esa justicia, así como la recibió Noé, it has to be a living word, eso tiene que ser una palabra viva dentro de nosotros, not a dead word. no una palabra muerta. How Brother Branham hit at that often. Mire usted cómo el hermano Branham siempre hablaba acerca de eso. It's the living word. It's the word Él decía, es la palabra viva. that's energized. It's the Es word la palabra que viene y le da a usted le da energía. that's made alive. Es una palabra que está viva dentro de usted. It's what causes the situation. Eso es lo que causa cierta situación. It causes friction and everything else Causa fricción a su alrededor y tantas otras cosas. among the unbelievers. That's Aún hay entre los no creyentes. what a living word does. Didn't Jesus say, I didn't come to bring peace but division? ¿Ve? Eso es lo que causa una palabra viva. ¿Qué acaso Jesús no vino y dijo, yo no he venido a traer paz sino división? I come to bring fire. Yo he venido a traer fuego. Fire is not just something, well, I read, yeah, there's fire. Fuego no se trata de que usted dice, bueno, yo acabo de leer esta escritura y sí, hay fuego, eso es fuego. Here's a nice picture of fire. Y bueno, mire, yo aquí le voy a enseñar a usted una fotografía de un fuego, de una llama ardiendo. My goodness, it's time to wake up. Dios mío, ya es tiempo de que despertemos. So wherever the fresh word of God is, Entonces, donde quiera que se encuentre la palabra fresca de Dios, it's going to be a fire. allí siempre va a haber un fuego. It put a fire in the bosom of Noah Eso puso un fuego en el pecho, en el corazón de Noé. that he went start building an ark. Y eso fue lo que causó que él comenzase a construir un arca. Now sometimes, oh, he went building an ark. Y luego quizás alguien vino y dijo, oh, ahí está Noé ahora construyendo un arca. How many would you go and cut the wood, ¿Cuántos de ustedes hubieran ido a ayudarle a cortar leña? lift those heavy planks and whatnot, ¿Cuántos de ustedes hubiesen ayudado a levantar esos árboles tan pesados? and for years and years and years, Y hacer eso por años y años y años. still carry that revelation God gave, like he gave Noah, Y ustedes hubiesen llevado consigo mismos esa revelación que Dios le dio a Noé. and start working on the ark. Y hubiesen empezado a trabajar en construir esa arca. Some of you would quit after a week. It's too much work. Muchos de ustedes quizás se hubieran dejado de hacerlo después de una semana. Oh, esto es trabajo muy pesado, ya no lo puedo hacer. God, you pick somebody else. Ah, Señor, Dios, mejor escoge a alguien más. I don't know about this.
Yo no sé si esto realmente sea lo correcto. No, that's what the Word of God does. When it comes in, it's No, eso es lo que causa la palabra de Dios cuando entra en usted. settled. It'll never change. Eso le da una revelación, eso nunca nunca cambia su determinación. You become alive with Him, Usted se vuelve vivo, uno con Él. and it's His righteousness. Y es por causa de la justicia de Dios. Oh, but I can hear some of the denomination. Oh, pero yo puedo escuchar a algunas personas de la denominación. Oh, righteousness, that's because what Jesus done for you, Oh, la justicia viene por lo que Jesús ha hecho por ti. that you're righteous. Por eso tú eres justo. We're going to touch that too. Bueno, vamos a probar esa palabra también. They don't see the essence of God's righteousness. Ellos no pueden ver la esencia de la justicia de Dios. It's when God gives a word, Porque cuando Dios viene y da una palabra, anoints it, Él viene y la unge. and it becomes alive on ground, Y eso se vuelve viva en la tierra. then to that person that responds to it in a positive way, Y a través de esa persona que está respondiendo a esa palabra de una manera positiva, God sees him as righteous right there. ahí es cuando Dios los ve a ellos como justos en ese momento. As the things in his life, God can get things to be done. Así como Él causa, así las diferentes cosas que pasan en la vida, Dios puede venir y hacer que las cosas se cumplan. There are angels at his disposition. Dios tiene ángeles que están ahí listos para ejecutar sus órdenes. So it's just not solely dependent on the blood of Jesus Christ. Entonces todo esto no solamente depende de la sangre del Señor Jesucristo. Moses was righteous in his day. Ve, Moisés fue justo en su día. Now Noah, there's nobody had died for him. Ahora Noé, todavía allí no existía nadie que hubiese muerto por sus pecados, por él. Jesus wasn't even here yet, Jesús aún ni siquiera había nacido. but God counted him for righteous. Pero la Biblia dice que Dios lo contó a él por justo. So righteousness is fresh truth given to you. Entonces la justicia es una verdad fresca, revelada, traída a usted. And if the bride is going to be made ready in this hour, Y si la novia va a estar lista en este tiempo, she's going to need a fresh word in this hour. ella va a necesitar una palabra fresca para esta hora. Not to negate anything that God brought in the past, Ahora, yo no estoy haciendo a un lado lo que Dios ha traído en el pasado, but you and I are not living in the past. We're living in this hour to pero usted y yo no estamos viviendo en el pasado, usted y yo estamos viviendo en este tiempo, fulfill His word for this day donde Dios va a traer una palabra, el cual Él va a cumplir para este día, now. hoy. Praise the Lord. Oh, gloria a Dios. His righteousness. Es la justicia de Dios. And the bride's going to be made ready. Y la novia estará lista, preparada. The bride is not going to be made ready by just Brother Branham's message La novia no va a estar lista solamente al haber recibido el mensaje del hermano Branham and Brother Jackson's message. o el mensaje del hermano Jackson. It's going to need things God has brought in this third watch. Ella va a necesitar cosas que han sido dadas para esta tercera vigilia. And it's been going on for a little while. Y esto ya ha estado pasando por bastante tiempo. We're nearing that miracle war. Estamos ya tan cerca de que se cumpla esa guerra milagrosa. As Israel will be attaining all her land at that point in time, Y cuando Israel recupere toda su tierra en aquel tiempo, the bride will have attained all her revelation la novia también habrá recuperado y recibido toda la revelación that's in this book pertaining her to be fully dressed. que se encuentra en este libro para que ella pueda estar completamente revestida. And as that is a war for Israel to conquer the remaining of the land that she's going to be in, Y allí va a haber una guerra donde Israel va a tener que pelear para que ella pueda recuperar toda esa tierra que le ha sido dada a ella. Bueno, ella va a estar envuelta en esa guerra. there's going to be a spiritual war to get rid of all those make-believers, unbelievers, También va a haber al mismo tiempo va a haber una guerra espiritual donde todos esos no creyentes incrédulos van a tener que salir, ser sacados. and so-called tares.
y todas aquellos que son cizaña. Well, you shouldn't talk like that. Oh, hermano, usted no debería de hablar de esa manera. Well, no tares is going to be in the bride. Bueno, no, allí entre la novia ya no va a existir más ninguna cizaña. No make-believers and unbelievers and intellectual believers is going to be in the bride. Ningún creyente manufacturado o creyente intelectual va a estar ya entre la novia en ese tiempo. Now we're talking about the bride, the high calling Estamos hablando de la novia, ese es el llamamiento más alto that's in Jesus Christ. que se encuentra en Jesucristo. Paul, the Apostle Paul spoke a lot El apóstol Pablo habló mucho acerca de esto, on righteousness. Now we want to go to Romans. acerca de la justicia. Entonces vayamos al libro de Romanos. Chapter 1, Capítulo 1, verse 17. versículo 17. Now Paul is saying, starting with verse 16, I'm not ashamed of the gospel of Christ. Ahora Pablo estaba hablando en el versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Why was he not ashamed? ¿Y por qué él no se avergonzaba? Because he received it Porque él lo había recibido by a living word. a través de una palabra viva It was in him. que se encontraba en él, And he didn't care what devil would try to speak against it, or whatever case may be, or y a él no le importaba lo que el diablo hablase acerca de él o cualquier cosa que trajese en contra de él, the things he would have to go through, just like Noah, así como por todas esas cosas que él tuvo que pasar, lo mismo que sucedió con Noé. having that determination to build that ark. Él tenía esa determinación para construir esa arca. Here's Paul. Aquí también estaba Pablo, For it is the power of God porque es poder de Dios unto salvation para salvación to everyone that believes, to a todo al que cree. the Jews first, because that's when the day of Pentecost, it came to the Jews first, Dice al judío primeramente, eso sucedió en el día de Pentecostés porque el Espíritu vino a los judíos en ese momento por primera vez, then to the Greeks, which are just Gentiles. y también al griego, los cuales eran considerados gentiles. And here's how he says it. Y mire usted el versículo 17 de la manera que él lo habla. For therein the righteousness of God. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, Now the righteousness of God is what God calls righteous. y recuerde, la justicia de Dios es esa justicia que Dios está llamando justo. Lo que Él llama justo, esa es su justicia. Not what you think is righteous, No lo que usted o cualquier otra persona crea que es algo justo. not what an apostle says is righteous, O no lo que un apóstol venga y diga que es algo justo, it's what God claims to be righteous. sino lo que Dios está proclamando como justo. And it's revealed from faith to faith, from Dice, se revela por fe y para fe. revelation to revelation. En otras palabras, de revelación en revelación. And this denominational thinking in some of the lower class of, no, I shouldn't say lower class, but Ahora, aquí en estos lugares denominacionales de un rango un poco menor, bueno, quizás no debería de decirlo de esa manera, some of the denominations that are like Lutheran and pero esas denominaciones como los luteranos, so forth, Episcopalian and los that episcopales, manner. usted sabe, todos ellos, Faith. What is faith? ellos siempre dicen la fe. ¿Qué es la fe? Oh, well, you just take God's word, you take the letter of the word, Oh, bueno, fe es tomar la palabra de Dios and you read it, y tú lees su palabra and you accept it in your mind, y tú la aceptas en tu mente and you believe it, and now you got faith. y tú la crees y entonces allí tú obtienes fe. Just take it by faith, Solo tómalo por fe, they say. es lo que ellos dicen. You don't take God's word that way. Usted no toma la palabra de Dios de esa manera. Faith is a revelation if you take it, what He's revealing to you. La fe es una revelación. Usted toma esa revelación, lo que Dios le ha revelado a usted.
And Jesus, didn't he say one day, ¿Y qué acaso Jesús no dijo un día? he wished they'd have faith just like a grain of mustard seed. Él dijo, yo desearía que ustedes tuviesen fe como un grano de mostaza, como una semilla de mostaza. You could say to this sycamore tree, Y tú le dirías a este árbol, be rooted up and thrown into the sea. Arráncate y échate en el mar, arrójate en el mar. And then in the Pentecostal, oh, you got to work your faith. It's like getting into a tub and trying to lift yourself in faith. Y ahí están los pentecostales diciendo, oh, la fe es como tú tienes que tomar esa palabra y tienes que trabajar en ella y tienes que crecer That you might be able to do this. para que tú puedas ser capaz de de tener tanta fe que cuando digas esas palabras, eso suceda. Hogwash. No, eso es una tontería. That's the devil's interpretation. Esa es la interpretación que el diablo le ha dado a la fe. Real faith, La fe verdadera. when Jesus said you could speak to this sycamore tree, Cuando Jesús dijo esas palabras, él dijo, háblale a este árbol. now if God spoke to Jesus to do that, Ahora, recuerde, si Dios le estaba hablando a Jesús para que él hablase eso, diese esas órdenes a ese árbol, the fresh word, anointed, saying, esa era una palabra fresca, ungida. you speak to that tree and send it to the sea, Y si Dios le estaba diciendo a Jesús, tú háblale a ese árbol y que ese árbol sea arrojado al mar, God would perform it because he asked his servant to do so. Dios iba a realizar ese milagro porque él tenía a su siervo allí, quien lo estaba obedeciendo. Or his only begotten son. Bueno, en este caso era su hijo unigénito. That's how it works. Así es como funciona la fe. That's what faith is. De eso se trata la verdadera fe. Well, sometimes we just say, well, faith is a revelation. Y muchas veces simplemente decimos, bueno, la fe es revelación. And we just leave it there Y lo dejamos así. as a dead word sometimes. Ahí lo dejamos eso, como una palabra muerta. A revelation is something that's alive to you. Una revelación es algo que se ha vuelto vivo dentro de usted. It's something you can't go back and change on. Es algo que usted no puede regresar y cambiar. Now, all of you here has been baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Ahora, todos ustedes aquí han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Could I convince you to go be baptized in the Trinity? ¿Acaso yo podría convencerlos a ustedes de rebautizarse en el nombre de la Trinidad? Why? No, ¿por qué? Maybe if I just put enough psychology on it, you might be able to do that. Quizás si yo aplico bastante psicología y les explico de otra manera, ¿podría yo ser capaz de convencerlos? No, because the Spirit made it real to you. No, porque esa fue una revelación que el Espíritu de Dios vino y la hizo viva dentro de usted. It drew you. Now, Eso lo atrajo. not every revelation of the Spirit of God is so anointed Ahora, no todas las revelaciones del Espíritu de Dios vienen con la misma unción, in that manner, but así como una revelación de tal magnitud. once you're born again, that born again Spirit is the same Spirit that's in Christ. Pero una vez que usted ha nacido de nuevo, ese mismo Espíritu que le ha sido dado a usted se encuentra en Jesucristo. It's just, we only have one Heavenly Father ¿Que acaso la Biblia no dice que todos tenemos un solo Padre Celestial that is in all of us que se encuentra en todos and in Christ in the fullness? y también ha llenado a Jesucristo con toda su grandeza? That same Spirit that's in us Le ha dado toda su llenura a Jesucristo. Bueno, ese mismo Espíritu que se encuentra en nosotros will not be speaking against His Word no va a hablar algo en contra de su misma palabra when it comes on ground. cuando viene aquí a la tierra. Oh my. Oh, Dios. All right. Muy bien. So revelation is by faith. Entonces la revelación es por fe. Aren't we not in the hour? ¿Que acaso no estamos en esa hora It's time to wake up to donde ya es tiempo que despertemos? what God is requiring since 1963. Y que nos demos cuenta que es realmente lo que Dios está pidiendo desde el año 1963. Now here's the angel. John's in heaven.
Ahora aquí está este ángel. Juan se encuentra ya en el cielo, or in a vision, if you want to. en una visión, mejor dicho. Now I fell at his feet to worship him. Now he didn't know the difference back then. Now why would he fall at the feet to worship him? Ahora, mire usted aquí a Juan, dice, yo caí a sus pies para adorarle. ¿Y por qué Juan haría algo así cuando él estaba ya en el cielo? When Jesus was transformed on the Mount of Transfiguration, Ahora, cuando Jesús fue transformado allí en el monte de la transfiguración, he shone bright as the sun. la Biblia dice que él estaba brillando tanto como el sol. They knew he was there, but when he was transformed, Los apóstoles sabían que él era Jesús, que él estaba allí, pero cuando él se transformó, Jesus was transformed as bright as the sun. la Biblia dice que él brillaba tan fuerte como el sol. But if you look at something at the sun, Ahora, si usted se pone a mirar cualquier cosa al mismo rumbo donde está el sol o mira al sol directamente, you're going to be blinded. usted va a ser cegado. Now those angels that carry the word of God, especially the angels like Gabriel and Michael, Ahora, esos ángeles que traen la palabra de Dios, especialmente el ángel Gabriel y el ángel Miguel, they too shine like the sun. ellos también brillan de esa manera como el sol. And all you see, if you're there as a natural person, if you be looking at it, Ahora, si usted estuviese allí naturalmente como una persona y estuviese mirando a eso directamente, all you see is something that's so bright. usted solamente podría ver la forma de algo que es bastante brilloso. Now, is that Jesus or is that Michael? Is that Y usted se preguntaría, bueno, ¿ese es Jesús o es o es Miguel o quién es? Gabriel? ¿O es Gabriel? See what I mean? ¿Entiende lo que quiero decir? And so I fell, because John knew you don't worship angels. Y ahora mire el versículo 10, dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Ahora Juan sabía muy bien que él no debería de adorar a los ángeles. El hermano está leyendo de Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. So what caused John to maybe Y entonces, ¿qué fue lo que causó que Juan tomase esta actitud? wanting to do that? Well, he thought, well, I seen Jesus figured on Mount Transfiguration. Él lo que pensaba en aquel momento era, oh, yo vi cuando Jesús fue transformado en el monte de la transfiguración. And here's this angel I see in the vision. Y aquí está este personaje, este ángel que estoy viendo en esta visión. In his mind, he must have thought it might have been Jesus. Yo creo que en su mente él pensó que este ser era Jesús, But it was an angel, so the angel pero era un ángel. corrects him. Y luego aquí el ángel lo corrige, mire usted. And he said unto me, Sir, thou do it not. Y él me dijo, mira, no lo hagas. For I am thy fellow servant, Yo soy consiervo tuyo and of thy brethren y de tus hermanos that have the testimony of Jesus. que retienen el testimonio de Jesús. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of holiness. Dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la santidad. ¿Así dice? The gospel. ¿O del evangelio? Prophecy. No, dice de la profecía. But we need the gospel. We need the epistles. Pero sí necesitamos los evangelios, necesitamos las epístolas. But in this hour, what God is calling righteousness and what he wants in this hour Ahora, lo que Dios ha llamado justicia en esta hora y lo que Él ha dado en esta hora, is a bride to come to see his prophetic word. Él ha dado que su novia le sea permitido ver esa revelación, que pueda entender esa palabra profética. Now, the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Ahora, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Who is giving this prophecy to the bride? ¿Y quién le está dando esta profecía a la novia? It is through Christ, yes. Sí, eso viene a través de Cristo, But it is God pero es Dios mismo
that gave Jesus quien le dio a Jesús all the things he knew when he walked on earth. todas las cosas, toda la sabiduría que él obtuvo cuando él caminó sobre la tierra. So the origin or the source is God. Entonces el origen, la fuente de todo esto es Dios. But he's working in and through the Lord Jesus Christ. Pero él está trabajando a través del Señor Jesucristo. So everything that Jesus had Y todo lo que Jesús tenía was not revealed in 33 AD, no fue revelado en el año 33 después de Cristo, in 70 AD, o en el año 70 después de Cristo, or in 96 AD. o en el año 96 después de Cristo. But there was things that God gave him that was not revealed that was for this hour. Hubo cosas que Dios le dio a Jesús que no fueron reveladas en aquel tiempo, sino hasta este tiempo final han sido reveladas. Excuse me. Discúlpenme, Oh, well. necesito un poco de agua. So when I hear say, well, we don't have to be so worried so much about prophecy. Y cuando escucho a las personas decir, oh, nosotros no tenemos que preocuparnos acerca de la profecía, I show someone that's darkness is starts to setting in. ahí yo puedo ver que la oscuridad ha comenzado a sentarse en esa persona. Does every preacher has to preach this? No. ¿Acaso cada uno de los predicadores tiene que predicar esto? No. But somewhere there has to be a recognition of what God's doing Pero en algún momento alguien tiene que reconocer lo que Dios está haciendo in this third watch. en esta tercera vigilia. Because if there isn't, Porque si no hay nadie quien lo reconozca, what I see from the scripture, si yo me enfoco y por lo que he visto en las escrituras, that readiness is not there like the Thessalonican people. esa preparación no se encuentra en esas personas, así como la tuvieron esas personas de Tesalónica Church. o esa iglesia de Tesalónica. It's like Jesus says in Luke chapter 12, Así como Jesús dijo en Lucas capítulo 12, when he comes to serve meat, cuando dice que Él vino a servir carne. he didn't come to serve the gospel. Él no vino a darles de comer los evangelios. What's that meat in Luke chapter 12? ¿Y de qué se trata entonces esa carne de la cual nos habla Lucas capítulo 12? It's the carcass. Ese es el cuerpo muerto. It's revelation. Eso se trata de revelación. Because the bride by then should have had all the necessary tools Porque la novia para ese momento ya necesita tener todas las herramientas with the epistle how to live and conduct yourself junto con esas epístolas de cómo conducirse, cómo comportarse in a holy manner in this generation that we're living in. de una manera santa en medio de esta generación en la cual estamos viviendo hoy. But that's not where God is looking at here now. Pero eso no es a lo que Dios está mirando el día de hoy. He's looking at that prophetic part. Él está enfocándose en esa parte profética You and I to be completed. para que usted y yo seamos completados. And well, you say, well, do you discount holiness? Y alguien quizás diga, bueno, usted está haciendo a un lado la santidad. First of all, we have to look how God is looking at it. Bueno, primero que nada debemos darnos cuenta de qué manera Dios está viendo eso. God says, I will give my righteousness. Dios es quien está diciendo, yo les daré mi justicia. And I'll put it in my own words. Ahora yo lo voy a describir con mis propias palabras. Like he did to Noah, Así de la misma manera que Dios lo hizo con Noé, like he did to Moses. como Él lo hizo con Moisés. If you believe the fresh word, the carcass, in your day, Si usted cree esa palabra fresca, ese cuerpo muerto fresco que Él ha dado a su día, en su día and in your hour, y en su hora, we're nearing the end. porque ya estamos tan cerca del tiempo final. Somewheres we have to see that presence of that Spirit of God and En algún momento tenemos que ser capaces de poder ver esa presencia, ese Espíritu de Dios anointing, bringing that thought. Now, que viene y nos unge y nos revela esos pensamientos.
It's not such anointing. I got it now, Lord. Y no estoy hablando de una unción que dice, oh, Señor, ya lo siento, lo tengo. No. He can speak to you in the middle of the night. Él puede venir a hablarle a usted una palabra en el medio de la noche. And how somehow that word just stirs in your bosom. Y cómo esa palabra de alguna manera sigue dando vueltas allí en su corazón, en su mente. And when God's in it, y cuando Dios es el que está haciendo eso, it's just not that he starts to elaborate a picture. Es cuando Él comienza a expandir más la fotografía. Because the church needs to see a picture Porque la iglesia final necesita ver una fotografía of what she's supposed to be in this end time in the day of the Lord. de qué manera ella tiene que verse en este día final, en este día del Señor. When the seventh seal is going to be coming. Discúlpenme, no del día del Señor, pero cuando ese séptimo sello se ha roto. Now I want to look at another, there's a whole bunch of scriptures. Yo tengo muchas escrituras aquí, me gustaría ver otra más, Time's fleeing. pero el tiempo está volando. And I was talking with a couple of brothers, Yo estaba hablando con un par de hermanos. one on Tuesday and one on Thursday. Hablé con uno de ellos el martes y con otro el jueves. And we spoke quite a while Y estuvimos hablando por bastante tiempo, on each day, cada uno de esos días, different ones. con esos diferentes hermanos. And we all fell on the same area. Y ahora todos llegamos a la misma conclusión, a la misma área. That's in Romans chapter 3. Esto se encuentra en Romanos capítulo 3. Verse 22. Versículo 22. You got that right? Dice, ¿tengo eso ahí correctamente? Yeah, that is it. Yeah. Sí, esa es la escritura correcta. Even the righteousness of God. Now, Versículo 22. Aún la justicia de Dios. if it never brought to your eyes, Ahora, si esto nunca había sido enseñado, usted nunca lo había visto, you would know no difference. usted no entendería de una manera distinta, no lo podría ver. Now remember, it's God's righteousness. Recuerden, se lo repito una vez más, esta es la justicia de Dios, Not Jesus' righteousness. no la justicia de Jesús. God, the great eternal spirit. His Es la justicia de Dios, ese gran Espíritu eterno. plan. Este es su plan. He's the one that says, you're righteous. Él es el que determina si alguien es justo o no. He's the supreme being over all things. Él es ese ser supremo que está por encima de todo. Which is by faith of Jesus Christ. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. How many times have you heard some say, ¿Cuántas veces ustedes han escuchado a alguien decir, by faith in Jesus Christ? por fe en Jesucristo? In Jesus Christ is an error. Cuando dicen eso, por fe en Jesucristo, eso es un error. It's not having faith in Jesus. No se trata de tener fe en Jesús. It's having faith in the revelation that's in Christ. Pero debemos de tener fe a través de esa revelación que está en Cristo. That's why Paul couldn't say, which is by faith in Jesus. He says, which is the faith of Jesus Christ. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice en español. En inglés dice la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo. Esa palabra de y en español en hacen una gran diferencia. En inglés dice por la fe de Jesucristo. That shows what Jesus possessed. Eso nos muestra a nosotros qué es lo que Jesús posee. That's why Revelation chapter 19 verse 10, Por eso en Apocalipsis 19, versículo 10, that the testimony of Jesus Christ is that
what is Paul speaking about? Ahí dice que el testimonio de Jesucristo es ¿qué? ¿De qué está hablando Pablo en ese versículo? What Jesus possessed. Él está hablando de lo que Jesús posee, de lo que Él tiene. And if God found Jesus, his only begotten Son, to be righteous and gave him words, Ahora, si Dios, Él determinó que su Hijo Jesús era alguien justo y Él le entregó palabras that he must say, para que Él las hablase, that made him righteous in the eyes of God, eso lo hizo a Él también justo delante de los ojos de Dios. and those same words that made Jesus righteous in the eyes of God when the Y esa misma justificación que Dios les dio a Él, lo cual lo hizo justo delante de los ojos de Dios, eso mismo, anointing came on it, cuando esa unción vino sobre Él, that same word that's in Christ esas mismas palabras que se encontraban en Cristo, now comes to the bride of Jesus Christ, ellas vienen ahora a la novia de Jesucristo that is anointed with his presence and his spirit y ellas son ungidas con la presencia y la unción de Dios for the time and the season that word comes in. para cierto tiempo en específico, cierta temporada en particular, Then you are called righteous. y usted la recibe, entonces usted también es nombrado justo. There's a depth Hay una profundidad aquí to what real faith is. de lo que realmente significa la fe. When you read chapter 11 of Hebrew, Cuando usted lee el capítulo 11 de Hebreos, by faith, dice, por la fe, Noah built the ark. Noé construyó un arca. By faith, Por fe, Moses. Moisés. By faith, Por fe, all those different ones that walk by faith that you find in Hebrew chapter 11. todos esos personajes que caminaron por fe, usted los encuentra allí en Hebreos capítulo 11. They weren't reading a scroll somewheres. Ellos no estaban leyendo las palabras de algún pergamino que tomaron de algún lado. They received a word for their day Ellos recibieron una palabra para su día, that God was anointing on their time, la cual Dios estaba ungiendo durante su tiempo. that become a living word that becomes controversial Y esa palabra se volvió algo vivo, se convirtió en algo controversial in their day. Why durante su día. do you think Noah had all kinds of problems? ¿Usted acaso no cree que Noé tuvo un montón de problemas? I says, Noah, what are you building an ark for? It never rained before. Ahí estaban esas personas diciéndole, Noé, ¿por qué estás construyendo un arca? Nunca ha caído lluvia, nunca ha caído agua del cielo. Why are you building that monstrous thing? There's ¿Por qué estás construyendo esta cosa tan monstruosa? not enough water to float the thing here. Ni siquiera existe suficiente agua aquí para que esto comience a flotar. That's those tears Allí estaban esas cizañas. always bringing innuendos against the word of God. Siempre estaban tratando de traer discordia entre la novia. And that's been plaguing mankind all down through. When God brings Y eso se ha repetido una y otra vez a través de la historia de la humanidad. a fresh word, you're going to have the opposite crowd that's Cuando usted recibe una palabra fresca, siempre va a haber aquellos que se le van a oponer. going to be anointed by the spirit of knowledge of good and evil Ellos van a ser ungidos por ese espíritu del conocimiento del bien y del mal, to speak against the true word of God that para que comiencen a hablar cosas en contra de la verdadera palabra de Dios, God wants to bring on ground. la cual Dios quiere traer a la tierra a su debido tiempo. And the word God wants to bring on ground is this third watch. Y lo que Dios ha querido traer en este tiempo ha sido la tercera vigilia. What's in this third watch? ¿Y qué se encuentra pues entonces en esta tercera vigilia? ¿Qué cosas hay aquí hoy? Well, since 2005, Bueno, desde el año 2005, God opened up some nuggets Dios abrió ciertas revelaciones, ciertas pepitas de oro, that was not opened up by Brother Branham que no fueron habladas o mostradas por el hermano Branham or Brother Jackson, o por el hermano Jackson, but he has opened it in this hour. pero él ha venido a abrirlas en esta hora. Oh, but I can hear Oh, y yo puedo escucharlos, those intellectual make-believers, esos creyentes manufacturados intelectuales, because that's what they are. porque eso es lo que ellos son. Oh, well, wait, no, he's thinking too much of himself.
Oh, no, no, eso no está bien. Él ya se está enalteciendo demasiado. Isn't that what Korah did against Moses? ¿Qué acaso no es lo mismo que hizo Coré en contra de Moisés? It's that same spirit. Es ese mismo espíritu. You can see it. Usted lo puede ver. And if we're coming to an end where the bride is going to be completed, Y si ya estamos llegando a un punto final donde la novia tiene que ser completada, and when this bride moves in that seventh seal time factor, y cuando la novia entre a ese tiempo del séptimo sello, don't look for large numbers. no espere usted ver grandes números de la novia. In the days of Noah, 8 went into the ark. Durante los días de Noé, solo 8 entraron al arca. There might have been about 4 billion people on the planet by that time. Yo creo que en aquel tiempo aproximadamente existían como 4 billones de personas. That's pretty narrow, isn't it? Eso es un número bastante pequeño, ¿no lo cree? When they came out of Egypt with Moses, Cuando ahí salieron esos hebreos de Egipto, cuando los sacó Moisés, they were 2,000 strong. había 2000 hombres fuertes. How many of the original went into the promised land? ¿Y cuántos de esos originales hombres que salieron entraron a la tierra prometida? 2. Solamente 2. 1 in a million. 1 en 1,000,000. I know Brother Brown has preached this, but just to bring it back, Yo sé que el hermano Branham lo predicó, pero solamente para que usted lo entienda, to your remembrance. para que usted lo recuerde. So, if you're listening here this morning, Entonces, si usted está escuchando aquí esta mañana, don't think, oh, well, we're so few, there's not that many. usted no piense y diga, somos muy pocos aquí, ni siquiera somos muchos. God has some wherever He has on the planet, and they're not going to be a carload in every place. Dios tiene las personas que Él quiere por todo el planeta y no va a ser un gran número, una carreta repleta de personas. This is sifting time. Esto ya es un tiempo de separación. Es hora de colar o separar. This is God. The tares has been following the bride all the way down through. La cizaña ha estado siguiendo a la novia por todo este tiempo. But where will the tares be finally separated? ¿Y en qué momento entonces esa cizaña finalmente será separada, quitada completamente? Right here. Justo aquí. Well, I thought they would be separated. El hermano apunta al comienzo del séptimo sello. They'll receive their judgment in those that have been hanging on to the bride, trying Aquí, aquellos que se han estado aferrando a la novia van a recibir su juicio. to follow the message. Y aquellos que no han querido seguir el mensaje. When that 7 seals broke. Cuando ese séptimo sello se ha roto. Well, when that miracle war takes place, Pero cuando esa guerra milagrosa suceda, and there's a spiritual war as well as the natural war in Israel, y va a haber una guerra espiritual, así como una guerra física ahí en Israel, then the removing of the tares, then y ahí esa cizaña va a ser removida. we get ready. Then God just got His bride, the wheat, Y entonces ahí la novia queda separada, queda sola, y Dios, ahí es donde Él separa ese trigo. and there's something else about the wheat too. The wheat and the husk Ahora, hay otra cosa también que quiero mencionar acerca del trigo. is not heirs with the wheat, but it takes in the natural. En lo natural, ahora la cáscara no se queda con el trigo. Y así en lo natural también. The wheat, it takes a lot of sunshine to mature it. Para que el trigo pueda madurar completamente necesita mucho sol. At the end, Justo al final. and that's why in the end time, Y por eso es que ahora en este último tiempo, from 1963 on, a partir del año 1963 en adelante, that there would come sevenfold light allí recibiríamos 7 veces la luz to mature this bride of the Lord Jesus Christ to come.
de la revelación para que esta novia de Jesucristo llegue a un punto de maduración come to her completion. donde ella pueda ser completada. And I know some circles, well, we don't believe in a sevenfold light. Y yo sé que hay muchos grupos que dicen, nosotros no creemos en esa revelación de 7 veces la luz de revelación, Just like how Brother Jackson said it. así como el hermano Jackson lo dijo. I'll show you an intellectual believer. Usted, si alguien habla de esa manera, yo puedo a usted mostrarle dónde se encuentra un creyente intelectual. Because when you read the scripture in Isaiah chapter 30, verse 26, Porque cuando usted lee la palabra de Dios en Isaías 30, versículo 26, it says, when the towers fall, dice, cuando las torres caigan. Allí el versículo 25 de Isaías 30 dice, y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. that's not the twin towers in that just in 2001. Eso no se trata de las torres gemelas que cayeron en el año 2001. No, it's not those towers. No está hablando de esas torres. It's the towers of the nation. So Eso está hablando de las torres de las naciones. God is speaking in respect Dios está hablando en cierto sentido, from the day of the Lord. cuando Él venga en el día del Señor, The earth is shaken, donde dice la Biblia que la tierra es sacudida. and he talks about when the towers fall, Entonces aquí está diciendo, cuando las torres caigan, then the light of one day entonces la luz de un día, of the moon shall be the light of one day. bueno, dice, la luz de la luna será como la luz de un día. That's Israel has already come through the week. Eso significa que Israel ya ha pasado por esa semana, o ya ha entrado a esa semana. She has received the knowledge of the Lord Jesus Christ. Ahí ya ella ha recibido el conocimiento de quién es el Señor Jesucristo. Not the information the bride has, No es la misma información que le ha sido dada a la novia. but then he goes on to say, in the light of one day, which is now the gospel in the early church, Pero luego dice la luz de un día, eso se refiere al evangelio, a los evangelios que le fueron dados a la iglesia. it will be sevenfold at the end time. Dice que al final del tiempo se multiplicaría 7 veces. Not sevenfold more intelligent, No significa que recibiríamos inteligencia 7 veces mayor, but God needed that sevenfold light to bring the bride to her completion. pero Dios necesita esa luz de 7 veces mayor de revelación para que la novia sea completada. Because in order to come to completion, Porque para que ella pueda estar completa, he could have gave the whole ball of wax right there in that early church, and we would just be living on from whatever was preaching from those epistles in the gospel. Dios pudo haber dado toda la revelación desde el tiempo de la primera iglesia y nosotros simplemente pudiésemos haber venido a vivir años después y aceptar toda esa revelación que ya había sido dada desde la primera iglesia. Dios pudo haber hecho eso. Well, Bueno, yeah, so when I start talking, a veces cuando comienzo a hablar, oh, not there, I guess. bueno, no quería, no es lo que quería mostrar. So can you see now when we're talking, first of all, Bueno, primero que nada, it says the righteousness of God. si regresamos a ese otro versículo, dice, es la justicia de Dios. Yes, for you and I to be saved, De Romanos 3:22. Sí, para que usted y yo seamos salvos, God made the condition that you accept Jesus as your Savior. Dios puso la condición que usted necesita aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. That's just not through your intellect only. Y eso no se refiere a que usted lo tiene que aceptar en su mente, en su intelecto solamente. has to come in some way. No, Él tiene que venir a usted de alguna manera. But when the Spirit of God anoints the believer, Y cuando el Espíritu de Dios viene y unge al creyente, like God made the requirement that you believe what Christ done for you, así como Dios puso ese requisito que usted debe de creer lo que Jesucristo ha hecho por usted, then He sees you righteous. entonces Él lo ve a usted justo. And what sin does His blood cover? ¿Y cuál es el pecado que cubre la sangre del Señor Jesucristo? How you kick the cat?
Oh, él cubrió ese pecado cuando usted pateó al gato porque se molestó. You ripped off your neighbor? No. O porque usted le hizo alguna maldad a su vecino. No, It's the sin of unbelief. no, él viene y cubre el pecado de incredulidad. And because God made the requirement and his righteousness is, Y porque es Dios quien él creó ese requisito. Y por causa de aún la propia justicia de Dios, you must also believe that for us in this hour and even when y aún para nosotros que vivimos en esta hora, debemos de creer. the gospel started, Y aún aquellos que empezaron a creer cuando fueron dados los evangelios, that Christ was that perfect sacrifice. todos debemos de creer que Jesucristo fue ese sacrificio perfecto. But it has, just as every revelation must come by the Spirit of God. Pero así como toda revelación tiene que venir a través del Espíritu de Dios. Now, it doesn't have to be so anointed that you're trembling in spot. Y no estoy hablando de que alguien tiene que estar tan ungido que usted comienza a sacudirse allí en el lugar donde usted se encuentra. But that born again spirit, there's something inside you. Pero ese Espíritu de Dios que ha sido depositado dentro de usted y le ha dado ese nuevo nacimiento, I see that. It's truth. él le confirma, usted recibe una palabra y usted dice, oh, yo puedo ver eso, eso es la verdad. You become firm about it. I'll tell you Usted se vuelve firme en cuanto a esa palabra. what, I'll show you how it's firm and not firm. ¿Usted quiere saber, quiere darse cuenta cuándo alguien es firme y cuándo no lo es? You all must be baptized in a Trinity title now. Yo vengo a ustedes y les digo, ustedes ahora deben de bautizarse en el título de la Trinidad. Will I have a fight on my hand? Sure will. ¿Acaso allí yo comenzaría una pelea? Sí, claro que lo haría. If you're a true child of God. Si usted es realmente un verdadero hijo de Dios, usted peleará por esa palabra. Are you happy? ¿Están contentos el día de hoy? So we have to know what this righteousness is. Entonces debemos de entender de qué se trata esta justicia. It's what God, and if God calls something righteous, Es lo que Dios ha dicho. Si Él ha nombrado algo justo, si Él lo ha llamado justo, what man, what preacher can say that you're not? entonces ¿qué hombre, qué predicador puede venir a decirle que usted no es justo? What worldly person in the days of Noah could say, no, Noah, you're not righteous, you got one brick shy of a full load. Si hubiese una persona en el tiempo de Noé que vino y le dijo, Noé, tú no eres justo, tú estás lleno de puras tonterías, esto que estás haciendo no es algo justo para Dios. God says, I see you, Noah. Pero Dios le estaba diciendo, yo veo tu justicia, Noé, Righteous. y yo te considero a ti un hombre justo. Oh, thank God for the examples that are in the scriptures. Oh, le damos gracias a Dios por esos ejemplos que Él nos dejó en las Escrituras. If it worked in the days of Noah, how God applies righteousness is because Y si eso funcionó de esa manera en el tiempo de Noé, la manera en que Dios aplicó su justicia sobre Noé, he applies it because you see truth. And ve, Dios viene y aplica esa justicia que Él da cuando las personas pueden ver su verdad. in this hour, God wants us to see what's in this third watch. Y en en este tiempo, Dios quiere que veamos las cosas que Él ha dado en esta tercera vigilia. And he applies righteousness to those that sees it and believes it. Y Dios viene y le da esa justicia a todos aquellos que pueden ver su palabra y que la aceptan en esta hora. And no, it's not just the only thing you have. You need it to come through the way of Calvary. Y no, eso no es todo lo que usted necesita. Usted es un proceso, usted necesita haber venido a través de ese Calvario. You need it to straighten up our lives as the Nosotros también necesitamos arreglar nuestras vidas, Spirit leads you to straighten up our lives. conforme el Espíritu de Dios lo guíe para que usted cambie, enderece su vida. And sometimes, now, don't mean as a reproach, Y ahora, muchas veces, y no voy a decir esto en forma de reclamo, do we get lackadaisical?
¿Acaso tenemos días donde fallamos y no queremos seguir y nos desanimamos? We don't read God's scriptures very often, maybe just on Sunday. Muchas veces ni siquiera leemos la palabra de Dios durante la semana, solamente lo hacemos el domingo. ¿Mm? Are we conscious of Him during the week? Muchas veces somos conscientes de lo que Dios quiere mostrarnos durante la semana. Do you know what your responsibility is ¿Usted sabe bien cuál es su responsabilidad como cristiano? towards God ¿Para Dios? and His Word? ¿Para Dios y su palabra? I won't go too far because I don't have a shaving equipment to shave the wool off your back. Dice, yo no quiero adentrarme mucho en eso porque no tengo el equipo necesario para quitarle toda esa lana que se acumula en sus espaldas, así como a las ovejas cuando las depilan. You know what I mean by that expression? Dice, yo creo que ustedes entienden lo que quiero decir cuando al yo decir esa expresión. But sometimes we need to look at what we're doing. Pero muchas veces debemos de mirar a lo que estamos haciendo. Yes, it's glorious that God is bringing us fresh meat. Sí, es algo glorioso que Dios nos está trayendo carne fresca. But with this fresh meat, we have to live. Pero juntamente con esta carne fresca debemos de vivir. That meets the requirement during you have that fresh meat. Una vida que complete ese requisito que Dios ha pedido, el cual Él nos ha dado al traer esta carne fresca. La idea del hermano allí es decir que debemos de vivir tanto una vida santa, agradable a Dios y al mismo tiempo estar recibiendo esa revelación que Él nos ha dado para este día. Now, divine revelation Ahora, la revelación divina is what is that fine linen garment. Now remember, there's eso es lo que nos da esa vestimenta de lino fino. garments of salvation. There's Porque recuerde, también está la vestimenta de salvación. the white robe, Esos son las vestimentas blancas. things Jesus bought, paid the price with His blood. Eso nosotros recibimos eso por el derecho que Jesús nos dio cuando Él pagó nuestra salvación con su sangre. That you and I could be accepted toward God, so the sin of unbelief wouldn't be. Para que usted y yo pudiésemos ser aceptados delante de Dios y ese pecado de incredulidad Looking at us as God would be dealing us with time. Fuese removido de nosotros mientras Dios trabajaba en nuestras vidas a través del tiempo. But God starts from there. He's going to bring you to every revelation that He has. Ahora, si Dios comienza a trabajar en su vida desde ese momento, Él lo va a traer a usted a un punto donde usted sea alguien completo, usted haya recibido cada revelación que Él ha dado. And that is what God's going to require Y eso es lo que Dios está requiriendo in your and my day. Is en su día y en mi día. what's in this third watch. Eso es lo que se encuentra en esta tercera vigilia. If I had to live in a church that keep preaching the same thing, Imagínese usted que yo tuviese que asistir a una iglesia donde ellos continúan predicando la misma cosa una y otra vez. well, Elijah did this, Noah did that. Bueno, Elías hizo esto y Noé hizo aquello. The book of Esther, Pongamos por ejemplo el libro de Esther Solomon. o Salomón. Once you heard it 10 or 20 times, Una vez que usted ha escuchado el mismo mensaje 10 o 20 veces and it's only preached from the letter of the word, y ellos solamente lo predican de la letra de la palabra, no tiene la unción. yes, it has its place. Sí, todas esas palabras tienen un lugar correcto en nuestro corazón It can do things, y Dios puede trabajar con eso, but it's not a substitute for the fresh word when pero eso no es un sustituto para la palabra fresca de Dios it comes on ground. cuando ella viene a la tierra.
Because that's what makes you alive. porque eso es lo que lo hace a usted vivo. Because what caused the Catholic Church or the denominational church or the Pentecostal church ¿Y qué es lo que ha causado que la iglesia católica o la iglesia pentecostés o cualquier iglesia denominacional, to slide downhill is because que ellos hayan caído de la posición donde estaban? they're no longer having a fresh word. Eso causó que ellos cayeran porque ya no más tienen una palabra fresca. So now darkness is setting in Y entonces la oscuridad se ha asentado en esos lugares. and they become complacent. Y luego ellos se han vuelto complacientes, They become lukewarm. se han vuelto tibios. And if time was to last any length of time, Y si el tiempo durase aún muchos años más, that's another 20 or 30 years, which is not. si yo, pongamos un ejemplo, que queden otros 20, 30 años, y yo sé que no queda tanto tiempo, The same thing would happen to those Branham movement and la misma cosa les sucedería a aquellos del movimiento Branham, those that are the followers of Brother Jackson that don't want to see this y aún aquellos seguidores del hermano Jackson que no quieren ver esto, hour that we're living in. esta hora en la que estamos viviendo hoy. You'd get complacent. Usted se vuelve complaciente, You'd be hearing the same thing over. empieza a escuchar la misma cosa una y otra vez. Now, the drastic example of that, Ahora, un ejemplo bastante drástico en cuanto a eso, I remember within the Catholic Church, yo recuerdo cuando estaba en la iglesia católica, they repeat the same sermons every 30 years, ellos repetían los mismos sermones cada 3, 4 años, and it's always the same thing, a dry y era la misma cosa, era algo bastante seco ya, reading of the gospel. un evangelio bastante seco. Did it do anything for the Catholic Church? ¿Y acaso eso logró hacer algo por la iglesia católica? No. No, Actually, they've done worse. en realidad ellos han cometido cosas aún peores. And in finishing off, Pero bueno, ya para terminar, Israel, I've seen it on the I-7 News from Israel. hablando de Israel, yo lo miré esto en el canal de noticias I7 de Israel. Bennett said, Bennett dijo, "We don't care what America does or the others. no nos importa lo que América haga o cualquier otro país. We will protect our land, Nosotros vamos a proteger nuestra tierra. and if we have to go alone to Iran, we will." Y si tenemos que ir solos hacia Irán, lo vamos a hacer. They're not going to ask permission No van a pedir permiso a nadie, because their survival is at risk. porque su sobrevivencia está en peligro. And the reason that it's getting more pressing now Y el motivo por el cual esto se ha convertido en una cosa bastante importante o que necesita ser resuelta lo más pronto posible. in the news, they found out Allí en las noticias nos enteramos, o se enteraron ellos, that Iran has developed another procedure that can ripen que Irán ha desarrollado cierto proceso que puede completar the uranium to make it into a bomb grade material much el uranio, lo puede dejar listo mucho más rápido faster. que lo que ellos, que el proceso que tenían antes. So the time is speeding up short for them to react. Entonces el tiempo se les está yendo bastante rápido, necesitan tomar una acción muy pronto. How close are we getting to that miracle war? ¿Qué tan cerca ahora estamos de esa guerra milagrosa? Because if Israel ever goes into Iran to do this, Porque si Israel entra a Irán para hacer algo ahí, that Middle East is going to go up in fire. ese Medio Oriente va a empezar a arder en llamas. If they have a hard time allowing some Jews on the Temple Mount, Ellos han batallado bastante permitiendo que los judíos entren a ese monte del templo. can you imagine if Israel takes all her land? Imagínese ahora si Israel va y recupera toda su tierra. Whew. Wow,
Talk about fire. Estamos hablando de fuego. Bueno, ahí va a haber bastante. There's trouble everywhere. Hay problemas por todos lados. Look at what's taking place in the States in their government, Mire lo que está sucediendo en los Estados Unidos con su gobierno, between the different parties. entre esos dos diferentes partidos. The news media is actually sponsoring, not sponsoring, but aggravating Las noticias están apoyando, bueno, no apoyando, están agravando. if they keep up with and not saying the truth about things. Ellos están agravando la situación al decir, bueno, debemos realmente de mostrar lo que es verdadero o no. They're going to be bringing that nation to the George Washington Third Vision. Ellos van a causar que esa nación cumpla esa visión de George Washington. Another war. Ellos van a causar otra guerra. Because people can only be pushed so far, Porque las personas solamente pueden ser acorraladas hasta cierto punto. so much. The rich people that are in behind it trying to cover and do everything. Ahí están esas personas de dinero tratando de mover las piezas y de encubrir lo que hacen. And they're doing it in this country too. Y yo no digo que también lo están haciendo en este país aquí, de Canadá. Once you push people to the wall, Una vez que usted empuja a las personas, los pone contra la pared, it's like taking a rat and when you put him in a corner, es como cuando toma una rata y sí, la pone contra la pared, no tiene dónde ir. he's going to jump. Ese animal va a brincar. But at the right moment, it'll probably happen. Not Y en el momento correcto eso va a suceder. saying it's going to happen, but Ahora, yo no estoy instigando nada, ni estoy diciendo que va a suceder así, they're making the groundwork doing for this. pero ellos son los que están preparando el terreno para que esto suceda. That's why there's so much at odd. Por eso hay tantas cosas que están fuera de sí. It's in Europe. Esto está sucediendo aún en Europa. It's everywhere. Está por todos lados. It's in Israel, Lo mismo sucede en Israel, even in their party. aún dentro de sus partidos políticos. But yet, they see the danger that they must act. Y ahí está Israel ahora diciendo que ellos ven el peligro y van a necesitar tomar acción. So this here world that we're living in, Entonces este mundo en el que estamos viviendo, yes, we have all these modern conveniences and things and such like, sí, tenemos todas estas, toda esta tecnología moderna y tantas cosas que nos ayudan. but when God allowed that virus to take place, Pero cuando Dios permitió que ese virus saliera, it started changing the conditions. eso comenzó a cambiar las condiciones de este país, de este planeta. And it changed the condition even for the bride Aún cambió la condición donde se encontraba la novia, and how we conduct ourselves. de la manera que ahora debemos de vivir nuestra vida. Now, I'm not going to get into the other things that's controversial in the world. Ahora yo no voy a entrar en otras cosas que son bastante controversiales en el mundo ahora, In those areas. en cuanto a esas áreas. But I'm just saying, trouble on every dimension Pero yo lo que estoy tratando de decirles es que hay problemas por cualquier lado. is around. Está todo alrededor nuestro. China, the kings of the east. China, los reyes del este. Yes, we want to see things, but some things I may not want to see. Sí, hay cosas que queremos que sucedan y queremos verlas, pero hay cosas que van a suceder que no queremos ver. It's fine looking at a war in the distance, Dice, ahí hay una guerra que se aproxima a la distancia. but when it comes nigh to you, Dice, a veces estamos bien sabiendo que existe una guerra, pero cuando esa guerra está cerca de donde usted está, it ain't going to be the same thing anymore. ya no vamos a tener la misma manera de pensar. But yet, in all those things that maybe now I don't know the future in. Ahora, y aún así, con todas estas cosas, y bueno, yo no sé el futuro, no estoy
prediciendo nada. in those respects. But somewhere as we get closer, I know my God Pero conforme nos acerquemos más a esas circunstancias, yo sé que mi Dios, can preserve his people Él va a resguardar a su pueblo, because there's going to be a bride porque tiene que existir una novia that's going to be when that seventh seal's broke. que va a estar viva cuando ese séptimo sello sea roto. When in Luke chapter 19:15, Y cuando se cumpla Lucas 19:15. which some don't believe it, if they would look the scripture like Y yo sé que hay muchos que no creen en eso, pero si escudriñaran la palabra, those people of Thessalonica, así como aquellas personas de Tesalónica, it says, when he was returned, dice, cuando él hubo regresado, having received the kingdom, habiendo recibido el reino, that's the same, that he that's there, that's that angelic being of ese mismo ser que está allí es ese ser angelical Revelation chapter 10. que se encuentra allí en Apocalipsis 10. He's on the earth, Él viene aquí a la tierra, en ese momento se encuentra aquí en la tierra, the seventh seal is broke, el séptimo sello es roto, he have received the authority for the kingdom. él ha recibido en ese momento la autoridad para el reino. He's not in the kingdom, No nos dice que él ya se encuentra en ese momento en el reino. and he's judging some servants on ground. Y él en ese tiempo está juzgando a los siervos aquí en la tierra. Oh, this is like fire among the Jackson movement and the Branham movement. Oh, esto es como fuego dentro del movimiento Branham y del movimiento Jackson. But I've said enough for this morning. Pero ya he dicho suficiente esta mañana. Keep the fire burning. Mantengan su llama ardiendo, Because that's where the fresh word is at. porque ahí es donde se encuentra la palabra fresca, Where the fire is at. donde se encuentra ese fuego. When Brother Jackson passed away, I thought, what in the world are we going to do? Cuando el hermano Jackson falleció, yo pensé en ese momento, dije, oh Dios santo, ¿qué vamos a hacer ahora? I knew nothing of this thing, third watch, and the things that God has opened up. Yo no sabía nada acerca de esta tercera vigilia o las cosas que Dios ha abierto en este tiempo. It is God. Es Dios. Because it's in the word that Jesus, the part of the revelation Jesus had, Ve, esta palabra se encontraba durante esa revelación que le fue dada a Jesucristo. when he talks about the faith of Jesus Christ, Cuando habla de la fe de Jesucristo. not in Jesus Christ, but No en Jesucristo, pero la fe de Jesucristo. the faith of Jesus Christ, the faith Jesus had already received when he walked here on earth. La fe de Jesucristo cuando él había recibido aquí en la tierra, cuando caminó en la tierra. Luke chapter 19, Eso se encuentra en Lucas 19 Luke chapter 12. y Lucas 12. And now the things that he spoke then, Y luego las cosas que él habló en aquel tiempo, now God's bringing that on ground, and we're the one living. Dios ahora las ha traído a este tiempo, las ha dado a la tierra y nosotros nos ha tocado vivir That word that el cumplimiento de esas palabras, God has spoken back then, las cuales Dios había hablado tiempo atrás. now has become live Ahora ellas se han convertido, se han vuelto vivas 24/7 here. Praise the Lord. Well, aquí 24 horas al día. I have said enough. Bueno, alabado sea el Señor, creo que ya he dicho suficiente. Sometimes when you get at the end, you want to keep rambling on, but Muchas veces cuando usted está llegando al final, simplemente quiere repetir una cosa y otra, it doesn't do any good. pero eso ya no sirve de nada. I have to thank the Lord for that physics teacher that Yo le agradezco al Señor siempre por ese maestro de física que tuve I had when I go into high school. cuando yo estaba yendo a la secundaria. He would preach a certain subject one night, Él a veces predicaba cierto tema, cover a certain subject. bueno, no predicaba, sino hablaba de cierto tema. Says, I can only go speak to you for 20 minutes, because after that, Y él nos decía, solamente puedo hablar de esto por 20 minutos porque después de ese tiempo, I know you're going to drift off. yo sé que ustedes, sus mentes van a divagar. If you go too long, you'll forget what even I said in the beginning. Si usted continúa hablando por mucho tiempo, a usted se le olvida lo que yo dije en un principio. But if it's interesting, you're going to be there. Pero si es algo que le interesa, usted va a estar ahí. If
it's something boring, when is he going to finish? Cuando es algo aburrido, usted se pone ahí y se pregunta, oh, ¿cuándo va a terminar? Right? ¿Verdad? I had that experience in the Catholic Church. When is Yo tenía esa experiencia, a mí me sucedió eso en la iglesia católica. that priest ever going to finish? Oh, ¿cuándo va a terminar de predicar este predicador? I'd look for the priest that say the quickest mass, Yo buscaba por el sacerdote que realizaba los servicios más rápidos, the fastest way, and I las misas más rápidas, que lo hacía lo más rápido posible. sit closest to the door so I can Y yo me sentaba lo más cercano a la puerta de salida. get out there when he's about doing the last thing there. Y yo estaba listo para salir ahí cuando él hacía sus señas y acababa todo. All right, let's just stand. Bueno, vamos a ponernos de pie. Once again, Lord, we thank you, Lord. Una vez más, Señor, te damos gracias. It's not of our doings, Esto no es algo que nosotros hemos realizado, nuestra propia obra, but this be the hour, Lord, that you're bringing your word on ground. pero esta es la hora, Señor, cuando tú has decidido entregar tu palabra aquí a la tierra. And Lord, it's you that's looking upon it as being righteousness. Y eres tú, oh Dios, quien has decidido que tu palabra, aquellos que la crean, serán nombrados justos. Which is a part that the bride needs in Y eso es algo que la novia necesita order to come to completion. para que ella pueda estar completa. Lord, we're ever so grateful and thankful. Señor, te estamos tan agradecidos. Now, give us traveling mercy on the highways, I pray. Ahora te pido que nos cubras con tus misericordias en el camino. In the name of the Lord Jesus Christ, amen. Y oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Lord, bless each one. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes.